Hoy es la última charla del ciclo de charlas con vocación, es la segunda parte que va a estar a cargo del equipo de IMOFIS y se va a tratar sobre aplicaciones de algoritmos matemáticos a estudios funcionales en medicina. Así que cuando quieran presentar ya están habilitados. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Genial. Bueno, mi nombre es Delfina Broli y formo parte del grupo de investigación morfológica, funcional y sistémica, como recién decíamos. Y bueno, hoy, primero que nada, les queríamos agradecer por la invitación a formar parte de este ciclo de charlas y bueno, contarles un poco qué era lo que hacíamos nosotros en nuestro grupo. Bueno, primero empiezo a compartir la pantalla, ¿les parece? Dale, ¿Puedo? dale. Sí, sí. ¿Está? Sí, sí, ahí se ve bien. Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes, de profesores y de profesionales, algunos recibidos, de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Este grupo, bueno, surge de una base anatómica, por lo que hablamos de morfología, y lo que hacemos es estudiar y aplicar algoritmos matemáticos a estudios funcionales y sistémicos. El grupo empieza con Eugenia Cabral y Franco Facciuto, quienes hoy se desempeñan como los jefes como nuestros jefes, digamos, del grupo de investigación. Nuestro principal objetivo es la aplicación entonces de este modelo matemático. Nosotros lo que hacemos es estudiar la fractalidad a través de estos modelos en diferentes estudios de imágenes. Nosotros ahora en el transcurso de la charla lo que vamos a ir haciendo es mostrando cómo lo fuimos aplicando a los diferentes estudios. En mi caso es en polisomnografías. Nosotros vamos a tener como resultados dos parámetros que son los más importantes, que es la dimensión fractal y el coeficiente R2, que es lo que después nos va a permitir saber si nos sirve o no justamente este modelo. Lo que yo les voy a dar entonces son las polisomnografías. Las polisomnografías es el estudio del sueño que sirve más que nada, o es lo que a nosotros nos llevó a elegirlo, ya que es el estudio gol estándar para el diagnóstico de los trastornos del sueño. Dentro de ellos, el síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, es a lo que nosotros nos enfocamos, ya que tiene como causa, es la primera causa de hipertensión secundaria. Entonces, a nosotros nos llamó la atención eso y fuimos a las polisomnografías a evaluarlas y ver si podíamos aplicar este algoritmo. Es importante que sepan que justamente nuestra idea, o sea, el fin que tenemos con este algoritmo y esta aplicación hacia los estudios, es ver si puede ser predictivo. Ahora les voy a ir explicando un poco más. Entonces, bueno, tenemos la polisomnografía como un estudio electrofisiológico que se realiza durante el sueño. Lo que se hace es pedirle al paciente que va a ser evaluado que realice la misma higiene del sueño que tiene todos los días. O sea, por ejemplo, si se toma un café antes de irse a dormir o se fuma un cigarrillo, lo que haga normalmente, el paciente lo repite, pero en una sala donde va a estar conectado a diferentes tipos de electrodos. Por lo que nosotros decimos que la polisomnografía es un estudio multiparamétrico. Entonces, ¿qué parámetros vamos a evaluar en la polisomnografía? Como tenemos acá, este paciente, tenemos diferentes electrodos colocados en la parte de la cabeza, en el mentón, tenemos electrodos, ya esto no es un electrodo, es para medir el flujo nasal. Después tenemos en tórax, lo que vamos a evaluar es el electrocardiograma, y esto que es ahora mucho más conocido, que es el saturómetro, para evaluar el oxígeno en el momento. El síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, para los que no lo saben, es una patología que genera que durante el sueño el paciente tenga apneas, o sea, que deje de respirar. ¿Qué hacemos con él? O sea, ¿qué es lo que le produce al organismo? Justamente que disminuya la cantidad de oxígeno que lleva la sangre y por lo que disminuye el oxígeno en los diferentes tejidos. Genera apneas en el sueño. Entonces nosotros lo que vamos a evaluar justamente es
estos lapsos de apnea en comparación con los pacientes que no lo tengan. Entonces, vamos a tener el electroencefalograma. Nosotros lo que vamos a hacer es colocar pequeños dispositivos como ven acá, se colocan los dispositivos a nivel cefálico y estos dispositivos lo que van a hacer es captar los potenciales postsinápticos. Se pueden poner, hay diferentes tipos de dispositivos y se colocan, pueden ser en el cuero cabelludo o directamente se les coloca una malla, como si fuese una gorra de natación. Estos potenciales postsinápticos que son captados van a ser traducidos en diferentes tipos de onda. Nosotros cuando hicimos el proyecto nos dividimos en los diferentes tipos de onda, cada uno tenía su onda, igual esto es importante porque nosotros como equipo, cada vez que nos proponemos evaluar algún tipo de estudio, es importante justamente evaluar y saber e informarnos sobre qué es lo que evalúa, qué es lo que vamos a ver. Entonces, no solamente es decir, bueno, ok, es la polisomnografía y vamos a ver estas ondas que son medio raras, sino que justamente evaluamos y estudiamos lo que fue el sueño, qué momentos tenemos en el sueño y demás. Entonces, bueno, justamente teníamos este tipo de ondas que van a estar traducidas en las polisomnografías. A su vez, bueno, como les contaba antes, la saturación del oxígeno que va a ser evaluada. Acá tenemos, ahora lo que no sé, en las guardias normalmente con todo esto del COVID, tenemos los saturómetros que lo marcan solamente la numerología, pero se puede traducir también en diferentes ondas. Entonces, por eso les puse esta imagen. Y bueno, el electrocardiograma, que nos va a servir porque durante el sueño, como les decía, nosotros estudiamos, entonces durante el sueño se sabe que hay momentos en donde hay taquicardias y donde hay bradicardias que son normales. Entonces, obviamente, que nosotros, si vamos a evaluar si algo es patológico o no es patológico, tenemos que saber y saber traducir cuando el electrocardiograma puede tener algún tipo de patología. Entonces, bueno, tenemos lo que es una polisomnografía normal. Acá les muestro, como les decía, tiene diferentes canales, que eran esos electrodos que van en la parte cefálica. Tenemos el flujo nasal y el electrocardiograma. El flujo nasal, como les mostré, era en el monitor, se ve traducido a partir del saturómetro, y abajo teníamos los valores de la saturación de oxígeno. Entonces, bueno, esto es una polisomnografía normal, pero nosotros evaluamos polisomnografías normales y evaluamos polisomnografías patológicas. Esto que está marcado en verde es cuando el paciente hace las apneas. Entonces, eso para que diferencien entre lo que es una polisomnografía normal a lo que es una polisomnografía patológica. Y bueno, abajo teníamos el electrocardiograma, no me acuerdo si se los nombré. Bueno, entonces, nuestro objetivo entonces era analizar la capacidad de adaptación que tenía la parte del electroencefalograma, el electrocardiograma y el flujo nasal de la polisomnografía y aplicarles este algoritmo matemático en los pacientes que tengan la patología, que era el síndrome apneico obstructiva del sueño, y los pacientes que no lo tengan diagnosticado. Utilizamos 40 imágenes digitalizadas, ahora les voy a explicar cómo las fuimos poniendo en nuestro software, con pacientes, 40 imágenes que tenían síndrome apneico obstructiva del sueño y 48 que no lo tenían. Lo evaluamos en pacientes adultos, en tanto mujeres como en hombres, y en un promedio de edad entre 57 y 53 años, más o menos 13 años. El algoritmo de Ugucci se le aplicó para evaluar la dimensión fractal y el coeficiente de correlación, que eran estos dos parámetros que les nombré al principio, que es con lo que nosotros nos basamos para evaluar la adaptación del entorno. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros es utilizar un software que se llama HIM2, al que nosotros le colocamos la imagen digitalizada, que es lo que nosotros vemos acá. Este es la polisomnografía, en este caso es patológica, como les había mostrado antes, en el software. Entonces, una vez que nosotros colocamos la polisomnografía, lo que hacíamos es
realizar una línea, que es esta línea que vemos acá, y medir las alturas de los picos y los valles de las ondas, como les había mostrado antes, los diferentes tipos de onda, y evaluar la altura en píxeles que tenían las ondas. Es importante que sepan que el algoritmo de Iguchi, que es el que utilizamos en este estudio, mide lo que es, o sea, sirve para lo que es frecuencia temporal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros entonces utilizamos este algoritmo justamente porque nosotros medimos una polisomnografía en tiempo. El paciente tiene que estar por lo menos 8 horas dormido para que el estudio se diagnostique, o sea, se decida que es que sirve. Entonces, justamente tenemos el algoritmo de Iguchi, que es algo temporal, y la polisomnografía, que es durante el tiempo. Entonces, lo que se hizo fue dividir en segundos, y en esos segundos la cantidad de ondas que entraban, y a su vez los picos y los valles, su altura en píxeles. Una vez que hicimos esto, lo que se realiza o se pasa, digamos, estos datos a una hoja de cálculo de Excel. En la hoja de cálculo lo que nosotros vamos a poner es la escala temporal, que justamente esto de los segundos que yo le iba diciendo que se van separando, nosotros hicimos la medición en 50 segundos y eso lo vamos dividiendo en 50 segundos, 25, 12,5, siempre se va fraccionando, porque justamente la fractalidad se basa en la fracción. Y a su vez la altura en píxeles. De esto que les iba diciendo, que íbamos midiendo picos y valles, picos y valles. A esto se le agrega el logaritmo, tanto de la escala temporal como de la altura en píxeles, y lo que se termina haciendo es justamente un gráfico de dispersión que te da la dimensión fractal y el R2, que son estos dos parámetros que yo les iba comentando antes. Después de que tenemos esto, tenemos entonces la dimensión fractal y el R2, que son estos numeritos que vemos acá, y eso se analiza a partir de del análisis estadístico de estos números, de estos resultados que vamos obteniendo, se pasan a un software para analizarlo, que es el InfoStat. Y obtenemos los resultados. Los resultados se expresaron como media y como desvío estándar de la dimensión fractal y de los R2 de estos pacientes sin y con el síndrome de anemia obstructiva del sueño. Y esta es la parte como más importante, digamos, como para que ustedes entiendan y como para nosotros darnos cuenta si esto realmente sirve o no sirve con un fin predictivo. Acá tenemos que más allá de los números, vemos que es mucha la diferencia, por más de que nosotros no sepamos de lo que estamos hablando, nos damos cuenta de cómo es la diferencia entre de un resultado de un paciente sin el síndrome y con el síndrome. Esto estamos hablando de la fractalidad y la adaptación de un sistema a un medio. Esto era con el canal O2, esto que yo les venía diciendo, de que teníamos diferentes tipos de canales en lo que era el electroencefalograma, y lo seguimos viendo en la parte del electrocardiograma y en la parte del flujo nasal. Tenemos entonces, la diferencia entonces en resultados es notoria, por más de que nosotros no sepamos de los algoritmos o demás. Bien, entonces, bueno, ponemos como discusión si los cambios estos morfológicos y funcionales que se caracterizan como primera respuesta se traducen a la fractalidad y disminuyen la capacidad de adaptación del sistema al medio, viéndose reflejado esto con una disminución de su dimensión fractal y del R2. Hacemos la misma comparación entre lo que es la dimensión fractal del canal, acá es otro canal, y del R2. Tenemos lo mismo reflejado otra vez. Entonces concluimos en que el algoritmo de Iguchi sí podría demostrar comportamientos de desadaptación, justamente de este sistema, al tener menor flujo de oxígeno, se desadapta al medio, y que en pacientes se sugiere la pérdida de propiedades fractales, o sea que esta fractalidad que tiene el sistema disminuye, tiene pérdida de sus propiedades.
y que pueden ponerse en evidencia justamente con estos algoritmos. Vuelta a lo mismo, nosotros lo que queremos hacer es si tiene fines predictivos o no. En este caso podemos afirmar que el algoritmo de Wuxi podría demostrar comportamientos de desadaptación. Y acá termino. Muchas gracias por escucharme. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver, díganme si fui muy rápido, si tienen preguntas. ¿Sí se entendió? Sí, se entendió. Y Bueno, ahora no, sí, muchas gracias a vos. Ahora, para si alguien quiere hacer preguntas, lo mismo que la vez anterior, lo pueden poner ahí por el chat y después los leo, o prendan el micrófono directamente, digamos, como ustedes quieran. ahora sigue. Está Fabi. Bueno, no hay más preguntas entonces, por lo visto, ¿no? No, Bueno, ya así que cuando quieras empezar a compartir, Fabri. dale, joya. Ahora vamos a abrir pantalla. Vayan avisándome. ¿Está? Sí, Fabi. Sí, ahí se veía. Bueno, para los que no estaban en el encuentro anterior, mi nombre es Fabrizio Travachino. Yo trabajo en Mofi hace un par de años. En el encuentro pasado estuvimos hablando un poco de la aplicación de un modelo matemático, pero en arterias cerebrales. Y para este encuentro había quedado nuestra aplicación en vena safena magna y en coronavirus. Así que la idea de lo que yo voy a estar contándoles un poco es cómo aplicamos los fractales en el estudio de la anatomía y en un estudio de la frecuencia del COVID-19. Esto es muy sencillo para todos nosotros, pero no viene mal repasarlo. Recordamos que los vasos sanguíneos, si bien están las arterias, también están las venas, y particularmente en las venas, recordemos que están constituidas por tres paredes: el epitelio, la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Claramente esas paredes tienen una disminución en su tamaño, menos grosor, porque la función es exactamente diferente a la arteria, y la particularidad que tienen es que cuentan con una serie de válvulas que les permite circular la sangre desde las extremidades hacia la zona más próxima del cuerpo humano, y de esa forma esas válvulas lo que hacen es evitar el flujo retrógrado. Siempre el flujo va a ser anterógrado, o sea, hacia adelante, y a medida que la sangre pasa, la válvula se cierra para que el flujo no vaya para atrás. De la incompetencia de esa válvula van a producirse algunas patologías que ahora vamos a estar hablando. ¿Cuántas veces, mujeres, hombres, hemos visto esto? La tenemos alumnos jóvenes, alumnos más grandes, mamás, papás, etcétera, con la particularidad de estas famosas varices, en todas sus formas, en todos sus grados, etcétera. Justamente de saber esa particularidad de la anatomía viene esto que yo estoy hablando. Fíjense acá en estas dos imágenes cómo así en un lado podemos ver cómo el flujo, sin ningún tipo de problema, y con las válvulas competentes, el flujo se mantiene en la dirección que debe trabajar, y detrás del flujo la válvula se cierra. ¿Qué pasa cuando esa válvula no se cierra como debe cerrarse, no funciona como debe funcionar? Se producen estas alteraciones que dan como resultado estas dilataciones que nosotros las conocemos como las varices. Entonces, una de las patologías supercomunes es la insuficiencia venosa, re común, principalmente en las mujeres, asociadas a herencia familiar, asociada al uso de anticonceptivos, y que presentan muchos signos y síntomas, desde astenia, de cansancio, de molestia, de picazón, de que cuanto más calor hay, más molesta, y entonces nos está mostrando que realmente es una patología no solo común, sino que es una patología molesta, y que realmente nosotros, pudiendo o intentando ayudarla desde el punto de vista científico, poder darle un elemento que nos permita a nosotros
desde los fractales, predecir si una vena va o no a desadaptarse, está buenísimo, justamente por todas las complicaciones que generan insuficiencia venosa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar un análisis fractal en este vaso? La vena safena magna es el vaso más importante del miembro inferior porque de ella depende traer toda la sangre del mismo miembro. Mucho en la anatomía no me voy a parar porque justamente en nuestro ámbito todos más o menos creo que sabemos que es una vena safena magna, pero sí es importante saber que su responsabilidad y por qué nosotros la elegimos a ella, porque es la vena por excelencia de la que tiene la responsabilidad de traer tanta sangre desde las extremidades. La forma de estudio es a través de la ecografía modo B con un ecógrafo ultra rápido Doppler. El modo B es ese modo que ahora lo vamos a ver en las imágenes, que es el más distribuido en todos lados. Hay algunas veces lo hemos intentado hacer con otro modo, el modo M, pero la verdad siempre ha sido el modo B en la mayoría de los casos. Como pueden observar acá en las imágenes, cuando a nosotros nos llega una imagen ecográfica, nos llega de esta forma. Fíjense que acá en la línea blanca, que contrasta más, es la pared. Y este espacio es la luz. Nosotros lo que hacemos es, en cada una de las imágenes, ya el ecógrafo nos envía bien determinada, para que nosotros no nos perdamos, cuáles son las paredes y cuál es la luz. Entonces, lo que nosotros hacemos es determinar, pintarla, mejor dicho, la pared y la luz, luego le aplicamos una grilla y lo que hacemos después es ponerla en nuestro software, Frackout, y vamos contando cuál es la cantidad de cuadraditos que representa esa pared y representa esa luz. Una vez que nosotros tenemos todo eso, obviamente lo vamos a registrar en unas planillas de Excel, y esas planillas de Excel, lo que hacemos es aplicar el algoritmo, y una vez aplicado el algoritmo matemático, nos va a dar, a través de diversos gráficos, cómo se representa y esos resultados del coeficiente de adaptación, como así también la dimensión fractal. Bueno, fíjense que la dimensión fractal siempre la habíamos hablado anteriormente, en el encuentro anterior, que siempre supera la dimensión topológica. El R2 lo vamos a usar como en un rango entre 0 y 1, y vamos a tomar el punto medio 0,5. Todo lo que esté por debajo de 0,5 nos está diciendo que el sistema está perdiendo la capacidad de adaptación. ¿Qué quiere decir? Que es menos rugoso, que tiene menos capacidad de desenvolverse, menos capacidad de, vale la redundancia, adaptarse al entorno, versus un valor entre 0,5 y 1, quiere decir que sus capacidades, sus propiedades fractales, hablan de mucha mayor rugosidad, de mucha mayor irregularidad, y eso que se traduce justamente en la adaptación de ese sistema a los estresores y los diversos atractores que se encuentran ejerciendo efectos sobre el sistema que está en el centro. Nosotros para esto trabajamos con el estudio de 29 pacientes de ambos sexos. La edad fue alrededor de los 42 años, menos 4 años, más o menos 13,8. Esta justamente es la edad de mayor frecuencia de esta patología. Y subdividimos a los pacientes en dos grupos. Un grupo A, que son todos aquellos que obtienen un R2, coeficiente de adaptación, mayor a 0,5. Y por otro lado, los que tienen un coeficiente de determinación menos de 0,5. Como ustedes pueden observar acá, fíjense que en el grupo A fueron 17 pacientes y en el grupo B fueron 12 pacientes. Miren la pared, entonces lo que hicimos es diferenciar la pared de la luz. Fíjense cómo la pared tiene una dimensión fractal de 0,04. Van a decir, ¿por qué es tan chico? Y sí, es muy chico porque estamos hablando de vasos pequeños, por eso de nuevo la histología del vaso. Y tiene una adaptación de 0,78, o sea, está muy bien adaptado al sistema que lo rodea. Pero pueden observar por el otro lado cómo en un grupo 2 de la pared el R2 es de 0,16. La diferencia entre un grupo y otro es muchísima. Nos está diciendo que en este caso esta pared acá tiene mayor propiedades fractales versus los de grupo 2 que tienen menos propiedades fractales.
Por ende, fíjense, la dimensión fractal de la pared en el grupo A ocupa más espacio que B, que ocupa menos. Y por el otro lado, en la luz pasa algo parecido. En el grupo A tengo un 0,05 y en el grupo B 0,02. El grupo A ocupa más espacio que el grupo B. Y a su vez, en el grupo A, su R2 tiene un 0,87, o sea, está mucho más adaptado que el grupo B de 0,34. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que a nosotros, a medida que vayamos aplicando estos modelos matemáticos, podemos mostrar cómo este sistema se va desadaptando a los estresores que lo rodean, y de esa forma, a futuro, esa desadaptación podría llevar a un cuadro de insuficiencia venosa crónica, que realmente es una patología muy importante a conocer. Entonces, nosotros la idea futura es que un día vamos a hacer una ecografía para esto, y a su vez, en un mismo estudio ecográfico, esté este registro, esté este número, y eso nos permite a nosotros tener una idea de cuál es la capacidad de adaptación del sistema al medio, y saber si ese paciente, aunque el estudio en general esté normal, puede a futuro tener o no una insuficiencia venosa. Por otro lado, este año tuvimos la posibilidad con el grupo de investigación de IMOFIS de participar de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, y presentamos un trabajo que se llama el estudio de la frecuencia temporal, estudio de la aparición de la frecuencia temporal del COVID-19 en Argentina, Santa Fe y Rosario, con fines pronósticos. Esto fue un trabajo que se hizo teniendo en cuenta, fíjense, las tres grandes extensiones sobre las cuales se desarrolló el COVID-19, a lo mejor dicho, a las extensiones que a nosotros nos interesan, y la idea era justamente investigar cómo es ese comportamiento predictivo según la frecuencia de aparición, es decir, cómo el coronavirus rellena el tiempo. Nosotros en el encuentro anterior hablamos de cómo el COVID-19 rellena el espacio argentino. Ahora estamos viendo cómo va rellenando el tiempo a medida que va pasando desde ese 3 de marzo en Argentina hasta el día de hoy. Este trabajo, si bien se terminó de hacer hasta la semana 37, semana epidemiológica 37, y así fue presentado, sigue de igual manera hoy siendo analizado hasta el día de hoy. Bueno, entonces lo que buscamos es cómo poder aplicar la predictibilidad en ese comportamiento del COVID-19. Para ello lo que nosotros hicimos es leer cada uno de los reportes diarios de país, y ya sea generados por el Ministerio de Salud de la Nación, como así también el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Solamente fueron considerados los pacientes con casos positivos, con hisopado positivo, es decir, todo aquel paciente que daba duda, que no tenía un hisopado positivo, que era que por ahí daban duda, que era un nexo epidemiológico, etcétera, fueron dejados de lado. Solamente fueron considerados aquellos que eran con hisopado positivo. Para ello se confeccionó una única base de datos que nosotros cruzamos en qué días, la cantidad de pacientes, cuántos fueron confirmados, y fuimos sumando los totales, y a su vez eso se fue registrando qué pasaba a su vez en cada semana epidemiológica puntualmente, como pueden observar en el punto 3. Luego aplicamos los algoritmos matemáticos, y eso nos dio como resultado, como pueden observar, ese gráfico de dispersión con la dimensión fractal y el R2, que es el coeficiente de predictibilidad. Destaco también que tuvimos la posibilidad este año ya que estamos hablando de los reportes, este trabajo se hicieron alrededor de 6 reportes, incluyendo distintos grupos, distintos periodos semanales. Esos 6 reportes fueron publicados por la página oficial de la Facultad de Ciencias Médicas. Así que este trabajo incluso tuvo el respaldo de nuestra facultad. Bueno, entonces, con respecto a los resultados, podemos observar lo siguiente. Fíjense cómo la República Argentina nos da una dimensión fractal de 1,49, alto,
gran forma de rellenar el espacio, el tiempo. Y por otro lado, fíjense cómo mientras tenemos una gran capacidad de relleno del tiempo, hay 0,87 de adaptación. Estamos diciendo que no solamente ocupa mucho el tiempo, sino que se está adaptando perfecto. O lo está intentando. Recuérdense que la adaptación perfecta es lo más cercano a 1. Lo mismo pasa, o algo parecido, en Santa Fe. Fíjense, una dimensión fractal de 0,6 con un R2 de 0,48. Lo mismo. Dentro de todo, obviamente que es casi la mitad de Argentina, 0,6 a 1,49, pero sigue siendo alto y sigue ocupando un poco más pausado, por así decirlo, más tranquilo, pero sigue ocupando más el tiempo con una adaptación de 0,48, que dentro de todo es un poco menor a la anterior, Argentina, pero sigue estando en un camino tal vez de desadaptación o de menor cantidad de propiedades fractales. Y por otro lado tenemos a la ciudad de Rosario, que tiene, obviamente, una adaptación, una dimensión fractal de 0,37 y un R2 de 0,40. Fíjense cómo hay un menor R2 en la Santa Fe y en Rosario, lo cual nos estaría hablando de que tal vez habría la finitud del sistema. En algún momento, hasta esta semana 36, nosotros ya estamos pasando la 40, la 50, hasta este momento podríamos estar hablando de que en este momento, en esta foto, de ese momento de tiempo, estaría pronosticando, estaría prediciendo una finitud del sistema, se estaría desadaptando ese sistema COVID-19 al medio, en la Santa Fe y en la ciudad de Rosario, en esa semana 36, que ya pasó, hace bastante. Entonces, la República Argentina nos demuestra una creciente y sostenida manifestación temporal e interacción del sistema con el entorno. Eso está claro, 1,49 con un 0,87 de R2. Y en la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario encontró más limitaciones. De ahí que estamos hablando de 0,6 para Santa Fe y un 0,37 para Rosario. Entonces, el COVID-19, como decimos, podría sostenerse por mayor tiempo en la República Argentina con respecto a Santa Fe y Rosario en el caso de las condiciones actuales para ese periodo de tiempo hasta la semana 36, porque así eran los tiempos límites del evento, porque teníamos que entregarlo en ese periodo de tiempo, siempre y cuando las condiciones basales se mantuvieran, y a su vez a esto también se habría que sumar a futuro, seguir analizando los resultados que nos dieron a nosotros con qué se hizo en cada cuarentena, cuáles fueron las modificaciones, qué se abrió, qué no se abrió, en qué momento se volvió a cerrar, y de esa forma seguramente, obviamente el trabajo se ampliaría muchísimo más. Justamente la idea es trabajar por lo menos desde marzo de este año hasta el marzo del año que viene, para poder tener todo un año evolutivo de este sistema. Bueno, les dejo acá todo el equipo del grupo de trabajo que fue capaz de hacer todo este trabajo, ya sea de la vena safena magna y el COVID-19. Inclusive destaco que el grupo de la vena safena magna fue presentado en el COCAEM realizado por los chicos de ACREM el año anterior, así que también ACREM lo ha tenido que leer en un momento, los chicos del comité, alguno de los comités lo ha tenido que leer. Nos pueden encontrar en cualquiera de estas redes, nos pueden escribir al mail, en Facebook, a Instagram, a Twitter, o directamente nos buscan en nuestra página oficial. Recuerden también que ya que estamos, toda aquella persona que le interese el equipo se tiene que comunicar en alguno de estos son puntos de contacto, y después eso es notificado tanto a Eugenia y a Franco, y ellos dos son los que van a evaluar quiénes ingresan, etc. O sea, con ellos siguen los pasos de aceptación al grupo. Así que cualquier duda, preguntan, y bueno, estoy a su disposición para debatir un poco o lo que sea. Así que eso, muchas gracias.
Yo tengo una pregunta, Fabri. ¿Viste cuando vos, o sea, el objetivo era predecir si una persona podría llegar a tener insuficiencia venosa? Claro, si esas modificaciones pequeñas en la pared de la vena safena magna podría predisponer a una insuficiencia venosa. ¿Por Claro, qué? Porque la insuficiencia venosa lo que a vos te daría como resultado que a medida que se agranda la luz y disminuye la pared, se hace insuficiente. Entonces, si vos encontrás que el R2 de la luz es más de 0,5 y la pared tiene menos de 0,5, te está diciendo que ahí se está dilatando o se va a dilatar a futuro. claro. Y por ejemplo, la ecografía, digamos, ¿lo plantearían a futuro como un screening en mujeres, por ejemplo, de 40 años que tengan como probabilidades de desarrollarla o no se habló de eso? Porque digo, como es tan predictivo. Nosotros usamos la ecografía como la ecografía es el mejor parámetro para determinarlo, nosotros no comparamos nuestro estudio con la ecografía. Después no te sabría decir, por eso ya no nos corresponde a lo que nosotros hacemos. Nosotros agarramos el mejor método y decimos, che, a ver, nuestro método sirve porque si la ecografía dice, lo nuestro tendría que seguir lo mismo. Si queremos que realmente valga la pena, lo comparamos con el más importante. Por eso, pero no te sabría decir que vale. Como dio resultados tan buenos, digo, bueno, a lo mejor en un futuro se puede plantear. Claro, sí, por eso decía, creo que lo dije en un momento, que tipo en un futuro te venga la ecografía con el numerito al lado y te diga, bueno, el coeficiente R2 sería esto. Es la idea futura de todos los trabajos de Imofis, que sea un elemento en el que es un parámetro más en la clínica de cualquier médico. Claro, eso era lo que yo quería aclarar también por ahí. Yo hablo bastante rápido y lo sé. Pero en Imofis lo que tratamos de hacer, como decía Fabri recién, es agarrar un estudio, evaluar si los parámetros que nosotros utilizamos, los algoritmos matemáticos sirven con fines predictivos, pero siempre la clínica, y es algo que lo vemos todo el tiempo en la facultad, en la clínica es soberana. Y entonces es como nosotros agregarle una ayuda más a todo el resto de los parámetros. Entonces, sí, como decía Pablo, nosotros agarramos los estudios gold estándar, o sea, son los estudios más fiables, son los estudios con los que se comparan el resto de los estudios, y decir, bueno, estos algoritmos matemáticos sirven y en estos estudios son predictivos, entonces, ok, tengo un paciente que, por ejemplo, hablo de las polisomnografías, no tiene apnea, pero puede llegar a tener. No tiene las varices ahora, pero las puede llegar a tener. Y nosotros lo hicimos con muchos estudios. Se arrancó en tomografías, de tórax, hicimos también en hemorragias subaracnoideas, o sea, son muchos estudios a los cuales nosotros le agregamos como un dato más, pero siempre teniendo en cuenta que es un dato más. Nosotros no vamos a, o sea, no vamos a decir sí o sí va a tener. No, pero sí se puede utilizar. Eso claro. por ahí. Claro. Sí, incluso ahora cuando hable Joaco con el electrocardiograma lo van a ver de nuevo. Que por ahí es algo tan común con el tema de la hipertensión, etcétera, también vuelve a verse. Así que eso, no sé si respondió tu pregunta, Tri. Sí, era eso, más que nada. Carlos. Yo les quiero hacer una consulta. En Rosario, sí, no es fácil. En Rosario, esa semana 36, 37, que es el fin del estudio, más o menos el que ustedes presentaron, ¿tiene algo que ver con esas semanas en los que los registros de nuevos casos eran tan bajos? ¿Es esa semana o está incluida antes? Porque... Sí, son esas semanas, Carlos. Son esas semanas, Carlos, exactamente. Porque todavía no se había abierto plenamente toda la cuarentena y no se había flexibilizado tanto las medidas. Justamente por eso había que seguir trabajando. Incluso hoy ya está por encima de 0,5. Sí. Porque si vos estamos hablando de la finitud o una completa desadaptación, eso marcaba que se estaban haciendo las cosas bien y que esa pandemia terminaba ahí nomás. O sea, limpiábamos al virus de seguir con esa conducta. Sí, fue lo que nos limitó era el periodo de tiempo de entrega
a la SAIC, que estábamos ahí 36 semanas, Sí, sí, sí. no teníamos ya, todavía no estaba ni abierta la primavera, por así decirlo, la primavera y todo lo demás que salió de la agenda, ¿no? Pero son cuestiones que hay que considerar, el tiempo, la estación. Pero sí, nos hemos limitado por eso. Pero bueno, seguramente para el año que viene, en marzo, tendremos ya un mucho más recorrido. Gracias. A vos. Bueno, ahí no mandaron más preguntas, así que cuando quieran compartir el próximo Power, Ahí lo comparto. ahí está. Ahí lo comparto yo, Joaco. Dale. Bueno. Vos andás diciéndome. Dale, yo te voy diciendo, Fabri. Primero que nada, me quiero disculpar con todos los participantes porque, bueno, por cuestiones de internet no me puedo conectar con la computadora, estoy desde el celular. Se ve que la lluvia, bueno, afectó un poco el tema de la conexión. Ahí Fabricio va a compartir el Power. Así que Creo que ya está, Joaco. A ver si se puede ver. Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, no lo estoy viendo yo, no importa. A ver, un segundo. Ingreso nuevamente a la charla. Ahí lo puedo ver. Perfecto. Bueno, mi nombre es Joaquín Oraldes, yo soy integrante del equipo de investigación morfológica funcional y sistémica, ya de hace 2 años. Y bueno, les quiero comentar un poco acerca de los trabajos que estuvimos realizando, tanto en curvas de onda de presión de pulso como en electrocardiograma. Esto corresponde más que nada, bueno, a la parte de cardiología, ¿no es cierto?, que estuvimos realizando con todo el equipo de trabajo, sobre todo en el año 2018-2019. Bueno, para empezar con las curvas de onda de presión de pulso, es importante saber de qué se trata, ¿no es cierto?, las curvas de onda de presión de pulso. Bueno, son una forma de representar las características de la pared arterial, de las características viscoelásticas que tiene esta pared. La curva de onda de presión de pulso, dentro de los métodos para valorar lo que es la rigidez arterial, es el método más importante de los métodos que no son invasivos, ¿sí?, que no tienen que ver con introducir catéteres en los vasos. Bueno, para esto se realizan con tonómetros que van a registrar lo que es la presión a nivel de 2 grandes arterias, como son la carótida primitiva y la femoral común, obviamente desde el mismo lado. Bueno, esta curva tiene una morfología que en los pacientes jóvenes, donde generalmente la rigidez arterial no se encuentra aumentada, tiene una morfología como se puede observar en la imagen de abajo a la izquierda, donde tenemos una onda incipiente, una onda donde hay un aumento de la presión que se correlaciona en realidad con lo que es la sístole ventricular, esa fase de contracción cardíaca. Luego hay una onda dícrota que tiene que ver con un reflejo de la presión a medida que se va distribuyendo la sangre por las distintas ramas del árbol arterial. Y finalmente una fase de diástole que tiene que ver con la relajación del corazón y consecuentemente la caída de la presión arterial. Bueno, esta morfología que nosotros vemos en esa imagen, en los pacientes con un incremento en la rigidez arterial, se modifica de manera tal que se obtienen registros mucho mayores, ¿sí? Se obtiene básicamente una curva única. Bien, podemos continuar, Fabri, con la próxima diapositiva. Bueno, ¿cuál es la importancia que tiene la velocidad de onda de presión de pulso? En realidad es uno de los parámetros que nos va a servir para evaluar lo que es el riesgo cardiovascular. A mayor velocidad de onda de presión de pulso, mayor rigidez y consecuentemente
peor es el pronóstico de los pacientes, mayor es el posible riesgo que tienen estos pacientes. Digo que es uno de los parámetros porque, por supuesto, se correlaciona con otros, tanto como tiene que ser, por ejemplo, la presión arterial, la presencia o no de enfermedad cardiovascular previa, diabetes, etcétera, etcétera. Es decir, es uno de los parámetros a evaluar. Esta rigidez puede mejorar con el tratamiento, disminuya o no la presión arterial, ¿sí? El tratamiento es un factor fundamental para disminuir esta rigidez arterial. Yo ahí les coloqué una imagen para que se entienda cómo está formado un vaso. Bueno, tenemos un endotelio, una túnica media formada fundamentalmente por músculo, que es músculo liso, y una túnica externa. Nosotros vemos que en estos pacientes con aumento de la rigidez arterial y sobre todo los pacientes que son aniosos, que son los que poseen mayor rigidez arterial, hay un reemplazo del componente de elastina que le concede esta capacidad de elasticidad a los vasos por un componente colágeno, mucho más rígido. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Fabri. Bien, nosotros lo que tratamos de hacer fue utilizar curvas de onda de presión de pulso de pacientes que eran adultos, todos seleccionados al azar, con una edad de promedio de 57 años, en un rango de 14 años de variación, y eran todos pacientes hipertensos, en grado 1 y grado 2, de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Argentina de Cardiología, sin tratamiento. Esto es fundamental de recordar que eran pacientes hipertensos sin tratamiento. Utilizamos 260 curvas. Bueno, lo que hicimos fue, como pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda, nosotros tenemos las curvas de onda de presión de pulso. Entonces lo que hicimos fue, en una escala temporal, digamos, nosotros estamos trabajando con el algoritmo de Gucci, que como recuerdan, nosotros lo que vemos es la frecuencia de aparición temporal. Bien, entonces lo que hicimos fue, en esta escala temporal, que como pueden ver va de 0 a 10 segundos, lo fraccionamos y digamos, realizamos el promedio en cada escala temporal de cómo iban apareciendo los picos sistólicos y los valles diastólicos. Bien, los picos son obviamente esos puntos que se ven en las curvas, los puntos más altos, y los valles son esos puntos más bajos. A su vez también registramos las variables hemodinámicas, como son la presión sistólica, la presión diastólica, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Todo esto se hizo a través del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Bueno, con estos datos, nosotros, Fabri, puedes, si querés pasar a la siguiente, nosotros lo que hicimos fue plasmar todos estos datos en una hoja de cálculo de Excel, donde, ¿qué datos teníamos? Bueno, en primer lugar, la escala temporal que utilizamos. Como pueden ver ahí, 10, 5, 2,5 y 0,62. Por otro lado, utilizamos el promedio de la altura de los picos sistólicos y de los valles diastólicos, ¿no? Eso, digamos, se hace de manera separada. A su vez, aplicamos el logaritmo de la escala temporal y el logaritmo del promedio, que nos dio tanto los picos sistólicos como los valles diastólicos. Esto es lo que llamamos aplicar, ¿no es cierto?, el algoritmo de Gucci. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Como ya hemos comentado en otros trabajos, esto nos permite obtener los parámetros que son la dimensión fractal y el coeficiente de determinación, ¿sí? O sea, obtuvimos un gráfico de dispersión donde esta pendiente representa la dimensión fractal y pudimos obtener también el coeficiente de determinación, que lo que nos indicaba era la persistencia o la pérdida de las propiedades fractales y consecuentemente la capacidad de adaptación del objeto en estudio al medio que lo rodea. Fabri, podés continuar con la próxima. Bueno, a modo de repaso, fíjense, ahí les marco los picos históricos y los valles diastólicos. Luego utilizamos el promedio de la escala temporal y el promedio de los valores obtenidos de los picos históricos y los valles diastólicos. Y finalmente el gráfico. Bien, es un repaso de la metodología. Puedes continuar en la siguiente, Fabri. Bueno, ¿qué fue lo que obtuvimos? Nosotros estamos trabajando con pacientes hipertensos sin tratamiento. Y lo que pudimos ver fue que la dimensión fractal de las curvas de onda de presión de pulso en estos pacientes hipertensos sin tratamiento, la dimensión fractal de los valles diastólicos era mayor que de los
picos históricos. Y a su vez, el coeficiente de determinación de los valles diastólicos era mayor que el coeficiente de determinación de los picos históricos. En ambos parámetros, tanto los picos históricos como los valles diastólicos, se encontraban desadaptados. Nosotros teníamos valores de los picos históricos de 0,52 y de 0,57 para los valles diastólicos. Ambos, digamos, tienen pérdida de las propiedades fractales, pero esa pérdida es mayor para los picos históricos. Entonces, podíamos concluir que de estos parámetros que nosotros evaluamos, la dimensión fractal de los valles diastólicos tiene mayor distribución temporal e interacción con el entorno. Ahora, nosotros ya sabemos que son pacientes hipertensos que están sin tratamiento. Es decir, nosotros lo que esperamos obtener era un resultado que se correlacione, digamos, con su clínica, con el hecho de que sean pacientes que no están siendo medicados y que están con su patología. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos, o la utilidad que nosotros les podemos encontrar a este trabajo, como bien mencionaron los chicos, a modo predictivo, es ¿qué pasaría si nosotros realizamos este trabajo con pacientes que no son hipertensos, que no están en tratamiento porque no son hipertensos, pero encontramos desadaptaciones de los picos históricos de los valles diastólicos? ¿Podríamos utilizar entonces esta metodología como forma de predecir que aquellos pacientes que muestren desadaptaciones luego terminen siendo pacientes hipertensos? Bueno, esa es la gran utilidad que nosotros tratamos de buscar con este trabajo. Bueno, esa es la primera presentación. Si tienen alguna pregunta, si no podemos continuar con la siguiente, que es sobre electrocardiograma. ¿Se escuchó bien, por las dudas? Porque no puedo verificar. Justo estaba prendiendo el micrófono. Sí, se escuchó bien. Ahí no mandaron ninguna pregunta, así que si querés continúa con el de electro y de última, si a alguien le quedó alguna duda, lo hacemos al final. Dale. Ahí creo que hay una pregunta. Sí, acá enviaron una pregunta. Te la leo por las dudas, si no la viste. Dice, ¿de dónde sacaron los datos de los pacientes de la presentación de recién? Sí, nosotros estos datos fueron otorgados por el doctor Piscor, que nos facilitó todo lo que tiene que ver con los resultados de las curvas de onda de presión y de las variables hemodinámicas que obtuvimos. Es decir, que nosotros no realizamos por una cuestión lamentablemente, de disponibilidad de recursos, no pudimos realizarlos nosotros mismos. Ojalá digamos, sería algo fantástico poder realizar de manera propia la evaluación. Tratamos de buscar la forma, pero bueno, son aparatos que son muy costosos, que no disponemos, pero trabajamos en colaboración con el doctor. No sé si eso responde a la pregunta. Buenísimo. Bueno, continuamos entonces con la siguiente presentación. Bueno, la presentación sobre electrocardiograma, en primer lugar, hay que definir de qué se trata el electrocardiograma. Muchos sabrán, pero bueno, lo aclaramos de todas maneras, es el registro de la actividad eléctrica cardíaca que se realiza desde la superficie corporal y se realiza a través de electrodos que van en un papel, en un trazo, van a dibujar distintas ondas, segmentos e intervalos. Fabri, ¿podés continuar? Bien, bueno, nosotros utilizamos un equipo, un electrocardiógrafo, que a través de electrodos, también conocidos como chupetes en la práctica, y electrodos que van colocados en las extremidades, obtenemos un registro en papel, ¿sí? Un registro que tiene que ver con la actividad eléctrica cardíaca. Podemos continuar, Fabri. Este electrocardiograma tiene una parte en la cual se encuentra lo que es el complejo QRS.
El QRS, a grandes rasgos, representa lo que es la sístole ventricular. Está compuesta de una primera parte, que es la deflexión negativa inicial, que es denominada onda Q. La deflexión positiva, que sigue a una onda Q, es una onda R. Y la deflexión negativa, que sigue a una deflexión positiva, es la onda S. El QRS, en términos generales, representa lo que es la sístole ventricular. Existen, a medida que uno va viendo distintas derivaciones, distintos significados para estas ondas. No es lo mismo la onda R en derivaciones derechas que en derivaciones izquierdas. Pero esto yo lo digo a modo general para no entrar tanto en profundidad en lo que tiene que ver con la electrocardiografía clínica. Podemos continuar. Bueno, nosotros analizamos el comportamiento de estos QRS en electrocardiogramas nuevamente de pacientes hipertensos, ¿sí? A través del algoritmo de Iguchi. Recordamos que con el algoritmo de Iguchi nosotros utilizamos una escala temporal y la fraccionamos y vemos la frecuencia de aparición, vemos la autosimilitud de la aparición o no de los distintos objetos de estudio en distintas escalas. Estos pacientes de los cuales obtuvimos el electrocardiograma eran todos pacientes adultos, hombres y mujeres, todos hipertensos, pero que algunos estaban con tratamiento y otros sin tratamiento. Bien, por otro lado, utilizamos el algoritmo de Iguchi para obtener la dimensión fractal y el coeficiente de determinación. Bien, Fabri, podemos continuar. Bueno, para no extenderme demasiado, ¿qué fue lo que pudimos encontrar? Nosotros vimos que el coeficiente de determinación y la dimensión fractal de los pacientes que no tenían hipertensión era mayor. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen de la izquierda, vemos que el coeficiente de determinación de los QRS en los pacientes sin hipertensión es de 0,98. Recordemos que valores cercanos a 1 nos hablan de una gran capacidad de poseer las propiedades fractales y una gran adaptación al medio. Esto es esperado para pacientes que no tienen hipertensión. En pacientes que tenían hipertensión, el coeficiente de determinación nos marcaba 0,57. Recordemos que por debajo de 0,8 ya hay pérdida de las propiedades fractales. Entonces, estos pacientes, nuevamente, ¿es algo esperado? Sí, pacientes hipertensos tienen, desadaptaciones en cuanto, en lo que es el QRS con respecto a pacientes que no son hipertensos. ¿Y por qué nosotros analizábamos el QRS? Bueno, porque, como nosotros sabemos, los pacientes que son hipertensos, una de las cosas que más repercute, una de las variables que más repercute es la presión arterial, generando un fenómeno de hipertrofia ventricular. Esa hipertrofia ventricular se expresa en aquella zona donde el electrocardiograma representa la sístole ventricular, que es justamente el QRS. Entonces, a modo de conclusión, vemos que los pacientes que tienen hipertensión tienen coeficientes de determinaciones mucho más bajos, donde se observa pérdida de las propiedades fractales, donde se observa pérdida de la autosimilitud en la frecuencia de aparición de los QRS en esta escala temporal, comparado a los pacientes que no tienen hipertensión. Nuevamente, insisto, con el mismo análisis. Estos son pacientes que nosotros sabemos que son hipertensos. Ahora, ¿qué pasaría si trabajamos sobre pacientes sanos en los cuales encontramos estos fenómenos de desadaptación? De manera predictiva, nosotros podríamos pensar que estos pacientes librados a su evolución van a terminar siendo pacientes hipertensos con alteraciones del QRS. Y bueno, eso es a grandes rasgos el trabajo que realizamos sobre electrocardiogramas. Muchas gracias por escucharme y nuevamente me disculpo por la forma en la que se realizó la presentación. Son cuestiones a veces ajenas a uno, pero bueno, gracias también a Fabri por la ayuda.
No, está bien, no pasa nada, es súper entendible, así que nada, felicitaciones a los tres, estuvo muy buena, digamos, todas las exposiciones. Ahora los chicos, si a alguien le quedó una pregunta de cualquier presentación, no sé qué les parece a ustedes, pero de última pueden hacer las preguntas si a alguien le quedó alguna. Hola, ¿qué tal? Hago la pregunta por acá para no andar escribiendo. Quería saber si los algoritmos solamente los implementan por Excel, ¿están usando algún otro programa o programan ustedes? A todas las presentaciones, va la pregunta. ¿Se escuchó bien? Sí, estaba viendo si alguien respondía. Yo estaba tipo, ¿Quién se tira? No. O sea, el algoritmo viene ya armado, ya está hecho y nosotros lo usamos porque hay que hacer multiplicaciones, hay que sacar logaritmos, hay que sacar promedio y lo que mejor nos queda es el Excel. No tenemos un sistema aparte, o sea, el ideal sería a futuro, esa una de hace unas semanas hicimos una presentación en la Facultad de Ingeniería, que justamente una de las cosas era eso, de si nosotros tuviésemos la posibilidad de tener algún sistema, algún software o algo que directamente nos ayudara a hacerlo no tan rudimentario, por así decirlo, con el Excel, sería excelente, pero no existe esa posibilidad. Entonces nosotros lo hacemos mucho más práctico y específico utilizando Excel, porque no existe la posibilidad, porque Sí, es ajeno a nosotros. te agrego. otra cosa que es, perdón, Sí, Delphi. este es el algoritmo de Iguchi. Nosotros usamos dos. Uno que se llama Both Counting, que es lo que se dio la semana pasada, y este del algoritmo de Iguchi. Entonces, esto se usa, el Excel nosotros lo utilizamos para volcar los datos y de ahí sacar las dimensiones. Obviamente que, como decía Fabri, y creo que fuimos a ingeniería a ver si por favor alguien nos ayudaba, pero bueno, somos médicos o estudiantes de medicina, entonces mucho con la parte de matemática y sistemas no, pero esto, imagínense, por ejemplo, la parte de box counting, que es lo que se dio la semana pasada, cuando Euge y Franco, que son los chicos las personas que yo nombré al principio, arrancaron los cuadraditos, estos que también mostró Fabri, los pintaban con una hoja de calcar y hacían los cuadraditos ellos. Y después descubrieron este software que es el otro que se utiliza, que es el Fracao. Pero bueno, para esto, nosotros en realidad el software es el GIMP, que es con el que usamos las alturas en píxeles, por ejemplo. Sí, la idea es en algún momento, no sé, tener el electrocardiógrafo y que te tire directamente el dato, que es lo que había dicho Fabri en su momento. No sé si respondo también a esa parte de que usamos todo. Sí, se entendió perfecto. No, como la otra semana había estado Rigal y había contado que programaba y demás, quería sacarme esa duda también. Sí, el algoritmo, digamos, para que quede claro, es un algoritmo que se ha utilizado en muchísimos trabajos, es un algoritmo que ya está descrito, nosotros lo que hacemos es aplicarlo, como bien dijeron los chicos, lo aplicamos de manera manual, esto de, digamos, dividir en una escala temporal, cuando hablamos de algoritmo de Iguchi, aplicar los logaritmos, es, digamos, todo muy casero, muy manual, pero no deja de estar sujeto a lo que es realmente el algoritmo. Ojalá podríamos tener, digamos, un programa donde nosotros automáticamente se genere los parámetros fractales que nosotros buscamos y que ya está aplicado, digamos, el algoritmo. Sería algo mucho más mecánico, mucho más sencillo para nosotros. Pero bueno, es la forma en la que estamos trabajando actualmente y como dijo Delphi sobre todo, esto de buscar también el apoyo de la Facultad de Ingeniería, a ver si también nos pueden dar una mano con esto de programar, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es a grandes rasgos lo que nosotros hacemos con el método. Bárbaro. Muchas gracias, chicos. No, de nada. Gracias por la pregunta. Bueno, si nadie tiene otra pregunta, bueno, como dije en la clase anterior, siempre agradecerles por la predisposición a todo el equipo de IMOFIS y por colaborar con ACREM siempre que les mandamos algún mail. Así que bueno, muchas gracias a todos.